Estamos de vuelta acá en el Vamos Somos Chilenos después de este lindo tema llamado San Francisco. Muy buen tema, como siempre, Enrique poniéndonos ahí una música de acuerdo a todo lo que nos cuenta cuando nos hace viajar por Chile y el mundo con sus relatos. Estamos de vuelta y como decía Enrique al principio del programa, vamos a hablar de este fenómeno que se está dando, este nuevo síndrome que tenemos en el mundo, que es el síndrome de la pandemia. Esta situación que nos tiene a todos agobiados en el encierro, con las cuarentenas dinámicas, y en Chile con las fases y en las otras partes del mundo. En Argentina, por ejemplo, han tenido la cuarentena más larga de la que hemos tenido registro con esta pandemia, y viene este síndrome donde nos vienen los sofocos, que antes llamábamos los sofocos de la Olguita Marina, ahora tienen el nombre del síndrome de la pandemia. Estos jóvenes que se sienten agobiados por el encierro, que están desbordados por la vitalidad de su edad, y sienten que ya que no se enferman, ya que no sienten con gravedad los síntomas, pueden salir y hacer uso de su libertad, pasando por encima de las reglas que nos pone la autoridad. Y eso nos ha llevado a diferentes situaciones, particularmente acá en Valparaíso tenemos esta alza de contagios también asociados a los permisos que se han dado para veranear. ¿Qué opinan ustedes, Enrique, que está al otro lado del grupo etario que siente más los sofocos? ¿Cómo ha sido esta realidad y cómo ve usted el síndrome de la pandemia en cuanto a las diferentes dimensiones y lados por donde podemos abordarlo? La irresponsabilidad o también los costos de salud mental del encierro. ¿Cómo lo analiza? Mira, yo creo que tienes mucha razón en que es un fenómeno etario. O sea, evidentemente los jóvenes están más llenos de energía, están deseosos de vivir nuevas experiencias. Y no pueden vivir nuevas experiencias frente a la pantalla o encerrados dentro de su dormitorio. Entonces ellos ansían, especialmente, son más gregarios. eh, eh, Hay casos de muchos niños que han echado de menos el colegio a tal punto que se les producen problemas psicológicos, eh, la falta del carrete, el ver a la polola, en fin, son muchas cosas que a los jóvenes les es más difícil de soportar. Por otro lado está el síndrome de la cabaña, que es aquel fenómeno en el cual las personas se acostumbran a estar protegidas dentro de la casa o del departamento y no se atreven a salir a la calle por no enfermarse. Y han desarrollado un fenómeno totalmente distinto que es la reticencia a salir de la casa, como el síndrome de una cueva, de quedarse encerrado adentro y protegido. Bueno, para una persona mayor es más fácil quedarse dentro de la casa, tienen menos compromisos, tiene un régimen. A veces hay personas que tienen por afecciones, por enfermedades, también les cuesta salir de la casa, por la edad también les es más difícil, las caminatas, en fin. Entonces, a pesar de que muchos han reclamado por los diarios cómo nos tienen a los mayores de 75 encerrados, que era una medida precautoria especial, ¿no es cierto? Pero, como te digo, yo creo que es un fenómeno que varía evidentemente con la edad. Ahora, yo creo que esta pandemia nos ha traído nuevas formas de relacionarnos que van a seguir después de que se acabe la pandemia, como el teletrabajo para personas que están distantes y que pueden hacer su trabajo estando en Osorno o en Valparaíso, ¿o no, Marcelo? Así es, sí. Yo estoy aprovechando, de hecho, este síndrome pandémico, ¿no? De venirme al sur donde mis papás, y se puede sin duda aprovechar de poder ocupar estos espacios de videollamada en otros lugares. Así que no, bien, bien. De todas maneras, a mí me parece interesante este punto porque yo creo que también se asocia mucho con lo que conversamos en la primera etapa, sobre todo en temas generacionales. Hay una clara evidencia de que los jóvenes hoy tienen un arraigo a respetar la autoridad y a justificar ciertas cosas en pro de su satisfacción, en pro de
ellos sentirse bien. Entonces, eso uno no lo ve solamente acá en Chile, sino que también hay estudios que lo muestran en distintos países de Latinoamérica, en Estados Unidos. Un poco tomando este concepto cuando hablabas delante respecto a que el mercado a veces va más rápido que la misma democracia, la misma política, yo creo que también hoy los ciudadanos se han convertido mucho en consumidores. ¿En qué sentido? En que finalmente está esta lógica de que el cliente, no sé si el cliente siempre tiene la razón, pero sí siempre hay que estar tratando de satisfacer al cliente. Entonces, hay menor tolerancia a tener que cumplir con ciertas normas, a que no se me dé lo que yo quiero, y ahí yo creo que también se genera que esta generación o este síndrome de pandemia se amplifique. Además, tampoco digamos una situación que estemos muy acostumbrados, o sea, en esta generación no habíamos vivido una pandemia, entonces tampoco es que estábamos acostumbrados a tener que estar cerrados o a tener que tener menos espacios para poder desplazarnos. Sí, ahí a propósito de lo que tú dices, a mí me salta a la memoria, digamos, una definición muy, bueno, clásica de la disciplina. Tradicionalmente, todo el mundo tiene el concepto de la disciplina como eh, el someter a una persona a hacer determinadas cosas. Y que sea disciplinada es que esté bajo un yugo que le haga actuar de una determinada manera. Pero si uno reflexiona un poco sobre el origen y el sentido de la palabra, la disciplina refleja más bien la propensión de una persona de someterse voluntariamente a una norma. O sea, la persona que es disciplinada en realidad está haciendo uso de su voluntad, no está siendo sometido, está voluntariamente aceptando que su conducta se encamine de determinada manera. El señor que respeta la luz amarilla y no trata de pasar con la roja, esa es una persona disciplinada, no es una persona sometida. Nadie le obliga, nadie le está sujetando las manos ni el pie para que no apriete el acelerador. En realidad, lo que se demuestra en Chile con la persona que no usa mascarilla, la persona que hace leso al sistema para sacar un pase innecesario, esa persona le falta disciplina. Pero no es que alguien le esté imponiendo la disciplina como un saco de cemento arriba de la cabeza, sino que simplemente a esa persona le falta la disposición anímica para pensar en el bien de los demás, que es, a mi juicio, la verdadera disciplina. ¿O no, Tania? Sí, yo creo que falta ahí no solamente la autodisciplina, sino que el control como de la voluntad. Y también nociones de que somos seres gregarios, vivimos en comunidad, nos debemos a otro y formamos parte de comunidades cada vez mayores. Nacemos en el núcleo de una comunidad que es la familia y de ahí en adelante somos responsables también con nuestros actos de lo que pasa en ese primer núcleo. O sea, si yo me enfermo, acá, el ejemplo de mi familia, nosotros tuvimos un PCR positivo dentro de la familia y todos tuvimos que hacer cuarentena. No porque el que se sintiera bien, no porque uno se sintiera bien podía salir. Teníamos que hacer todos una cuarentena por nuestro grupo familiar, porque si tú estás con el virus y sales y te topas de nuevo al virus, creo que te puede dar aún más fuerte. Y si estás convaleciente del cuadro de COVID, y sales a exponerte sin resguardar la cuarentena, puedes recaer con síntomas peores que los que tuviste en la primera vez, y además porque estás haciendo de contagiante, o sea, si tú sales de tu casa, puedes contagiar a otras personas por más que uses la mascarilla. La probabilidad es menor que si no lo usaras, pero también existe. Entonces, tiene que haber ahí también un dominio de la voluntad y una conciencia de que somos seres dentro de una sociedad y que aunque nosotros nos sintamos bien, el cuadro que tuve fue
bastante leve, yo nunca perdí capacidad respiratoria, me sentí muy mal, sí, mi cuerpo me dolía todo, tuve que estar 2 días en cama y me sentía pésimo, encorvada, me podía parar para moverme al baño o tomar un vaso de agua cuando quería ya salir de la cama, pero hay personas que llegan a necesitar intubación. Y entonces hay que ser responsables también con esos otros con los que uno se topa en la calle. Ahí yo creo que el individualismo que impera, que yo creo que es uno de los males que tenemos en nuestra sociedad en este momento, no puede ganarle a esta corresponsabilidad que tenemos de la salud en esta situación. No estamos hablando de un bichito leve, una influenza común y corriente, estamos hablando de un virus que es sumamente contagioso y que puede llevar a las personas que tienen esta preexistencia, estas situaciones crónicas de enfermedades que los hacen aún más vulnerables. Entonces yo creo que el individualismo en general es uno de los problemas de estas personas que salen y creen que, claro, como su libertad no se puede transgredir, vamos ahí y causando problemas de salud a nivel nacional. Fíjate que ahora que tocaste el tema del individualismo, me estoy haciendo una curiosa conexión, claro que es bastante natural, es del individualismo, de pensar primero en sí mismo antes que en el resto, como por ejemplo aquellas personas que optan por el aborto en cualquier condición, sin el aborto libre que le llaman. Yo creo que esa es una manifestación típica del individualismo. Yo sé que ese es un tema que te apasiona, Tania, y que tú has estado siguiendo de cerca. ¿Cómo lo ves tú desde este contexto de los derechos propios y los de los demás? Sí, yo creo que el encuadre en el que se ha ido enmarcando la discusión respecto del aborto es precisamente la lógica del individualismo y también ciertas lógicas de propiedad de las personas que a mí me hace mucho ruido. Este proyecto que se está tramitando en Chile es un proyecto, como se dice eufemísticamente, de despenalización, que igual como pasó con las 3 causales, que nos decían que era despenalización y terminó siendo legalización, yo creo que van hacia allá con esto. El proyecto es hasta las 14 semanas de gestación. Y ayer, en la discusión de la comisión, hubo un momento en que yo creo que se quiso transgredir el marco democrático en el que se tiene que dar una discusión como una discusión legislativa cualquiera. Maite Orsini, la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, puso una moción luego de escuchar a las exponentes que estuvieron ayer, dos pro aborto o pro proyecto y 2 que estaban en contra, diciendo que no podían y que por favor hubiera más control. Las exponentes llamar al hijo, al ser en gestación no se le podía decir ni niño ni guagua, porque no fuera a ser que las personas que estaban escuchando la discusión a través de la transmisión que se hace online, fueran a pensar que estábamos hablando de matar niños. Y pidió que no se usara más ese lenguaje, porque era un lenguaje que posibilitaba la confusión. Y ahí yo creo que, bueno, y además fue apoyado por Maya Fernández, quien pidió que de antemano se revisaran las exposiciones de las personas que iban, porque se tenían que estar sujetas solamente al tema del que estaba tratándose la comisión, que es el de la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Todo esto porque una de las exponentes, Fabiola Torres, que es de la Fundación Salvar el Uno, mostró en la comisión qué es un aborto, cómo es la práctica de un aborto, y lo hizo a través de un esquema dibujado, no les mostró nada que pudiera herir sensibilidad alguna del que estuviera viéndolo. No había imágenes reales.
que son fuertísimas. Y eso las descoloca tanto, porque se les está mostrando realmente lo que están promoviendo, que lo que optan por hacer es censurar. Y eso a mí me parece, por una parte, que es una cuestión antidemocrática, y por otra, es de verdad faltar a la verdad, porque no se estaba mintiendo, ninguna de las personas que estuvo ahí dijo nada que fuera falso. ¿Y cómo conecto esto con lo que tú me decías, que el individualismo? Yo creo que estamos asistiendo a una discusión que no solamente ve como propiedad a lo que se está gestando, al ser humano en gestación. Estamos diciendo que mujeres que pueden disponer de esa vida, voluntariamente terminar con esa vida, una vida de un tercero que no es parte del cuerpo de la mujer. Y eso me parece a mí de un individualismo muy fuerte, muy exacerbado, que llega a límites ridículos, y porque además traslada lógicas que tienen que ver con las lógicas de propiedades. Es como que estuviéramos hablando, y yo sé que esto puede traer, me puede traer consecuencias que lo diga así, pero para mí es trasladar la lógica de los esclavistas al cuerpo de la mujer y el niño que está por nacer. O sea, decir que podemos disponer de esa vida porque habría una jerarquía de seres humanos acá, y quitándole los derechos humanos a uno por sobre el otro para disponer de esa vida. A mí me parece que es algo que significa un retroceso a esos tiempos, a los tiempos de la esclavitud. Ahora yo entiendo que hay diversas posiciones frente al tema y todas son, desde el punto de vista de la democracia, respetables, aunque tú puedes no estar de acuerdo con ellas por tu creencia, por tus principios. Pero a mí lo que me parece más condenable es que tú trates previamente de no solamente de censurar, sino que de castrar el pensamiento de la otra persona. Es como imponer tu punto de vista limitando los argumentos contrapuestos, independientemente si tú estás a favor o en contra de cualquiera de las dos posiciones, pero tú no puedes limitar a la otra persona si no existe discusión, existe un sometimiento. Yo creo que eso es muy grave y ojalá que esa práctica no se lleve a otros temas, porque también nos va a cercenar nuestra discusión y el problema que veíamos en la primera parte del programa, que es esta crisis de la democracia por la falta de respeto al otro. Bueno, estos son temas bastante ingratos, que yo creo que en un programa que nosotros tenemos buenas noticias, tenemos que de alguna manera entender, discutir y superar, contando también acerca de las cosas buenas que están ocurriendo. Yo creo que una de las cosas buenas que están ocurriendo en Chile es que hemos logrado, el gobierno ha logrado, ¿cómo se llama?, conseguir una cantidad adecuada de vacunas para tratar la pandemia del coronavirus. Y eso lo estamos viendo, que era una promesa, se está convirtiendo en hechos reales. ¿O no, Marcelo? Sí, sí, hay una buena noticia ahí. Ya el ISP ayer aprobó el uso de la Sinovac acá en Chile, y se tiene planeado que para la próxima semana ya esté llegando un cargamento de 2,1 millones de dosis, para luego avanzar a los 4 millones. Y además, también por otra parte, sigue llegando vacunas Pfizer, deberían estar llegando cerca de 40.000, entonces se está cumpliendo un poco la promesa que había respecto a la vacunación, pero lo más importante es que cada vez existen más alternativas para eso, para poder vacunarse, para poder ir saliendo un poco de lo que es esta pandemia. Es importante igual señalar, porque hay cierta información que no está tan clara, que la Sinovac está hoy autorizada hasta personas de 59 años, principalmente porque todavía no existe información certera respecto a las consecuencias que pueda generar para las personas mayores de 60, y por tanto también existe cierta estrategia del gobierno de poder focalizar las vacunas Pfizer a las personas mayores de 60 y la Sinovac para los menores de 60.
Entonces así poder ir atacando los distintos también segmentos y grupos etarios de la población. Pero bueno, todo suma, digamos. Y así como están estas vacunas, también hay otras que se están trabajando. Mi hermano, junto a su polola y su familia, participaron hace unos días atrás de la prueba de la CanSino, acá en Osorno, y también son estudios que van avanzando. Yo lo único que creo, sí, estuvimos, porque justo salió una noticia en un portal de acá local, y las noticias en las redes sociales recibió muchos comentarios negativos, la gente, bueno, tratándolos de ratones de laboratorio, y también poniendo en duda estos exámenes. Más allá de que sea familia, yo creo que es importante también que la gente entienda que estos procesos, estas investigaciones tienen que avanzar. Hay gente que obviamente está, no sé si poniendo en riesgo su salud, pero sí están poniéndose a disposición de la ciencia para que podamos encontrar una solución. Yo creo que es importante en ese sentido tomarlo de esa manera, o sea, y no tenerle tanto miedo o no llegar a incluso los insultos porque hay gente que está poniéndose a disposición de buscar avances y tratar de encontrar una vacuna. Bueno, yo creo que es muy bueno que Chile tenga la capacidad de generar algún tipo de vacuna. Yo creo que no tenemos por qué pensar que solamente en el hemisferio norte son capaces de producir vacunas. Yo creo que tenemos tecnología, ciencia suficiente para lograrlo. Y también hay que pensar que en un momento determinado puede ocurrir cualquier desastre en alguna de estas grandes empresas y tenemos que tener una alternativa propia. Así que yo creo que es muy bueno que se haya vacunado a esa gente. Ahora, esto de la asignación va a ser por grupos etarios y por grupos de mayor riesgo. Hay todo un código que primero parte el personal de la salud, después vienen los servicios esenciales, después los mayores de 75, después los mayores de 60. Pero por lo que yo veo, no vamos a tener, como dicen, inmunidad de rebaño, eso de que todas las personas puedan juntarse sin contagiarse, hasta el último trimestre de este año. ¿No les parece? Se va alargando la cuenta a pesar de que tenemos vacunas. En algún momento lo conversábamos acá y creíamos que era el término del primer semestre. Ahora son los 2/3 del año, el número de la polémica constante. Yo creo que Sí, incluso pues. tenemos dudas si vamos a tener fondas este año o no. Yo creo que aspirar a la inmunidad de rebaño es un tema, pero estando vacunadas las poblaciones más de riesgo, yo creo que ya estamos con cierta tranquilidad, al menos, no sé, yo estoy pensándolo, porque están sondeando ya los colegios si uno va a estar mandando a los niños al colegio para tener estas clases híbridas, que si vamos a mandar a los niños al jardín, uno no está ni de vacaciones y ya está pensando de vuelta de vacaciones cómo lo va a hacer. Y hay que ir viendo, estar atento a lo que dicen las autoridades también de cómo se pueden ir abriendo las fases. Ojo, hay una polémica ahí porque yo entiendo que a los profesores no se les incluyó dentro de los grupos esenciales. Exacto. Ellos dentro de la lista de la 1 a 8 están creo que número 7. Entonces, sí. Igual ahí hay un tema interesante respecto a cómo el gobierno está tratando realmente, o hay esta distancia que hay entre el discurso y el hacer, porque si hay un ministro, de hecho, Figueroa, que constantemente está incitando a volver a clase, y Vamos de a hecho clase, vamos a clase. ha generado mucha odiosidad desde ciertos grupos, especialmente el colegio de profesores, como siempre, pero al mismo tiempo tampoco le entregas herramientas a los profesores o entregas ciertas soluciones para que no existan tantos argumentos a no volver. Entonces se genera esta disonancia que también es importante de resolver. A mí me parece que es importante que los profesores también se vacunen para que vuelvan. O sea, yo creo que la formación presencial es irreemplazable, sobre todo para los niños tan pequeños. Entonces ahí también hay un tema importante que hay que zanjar. Y para Sí, echarle yo más creo que un ahí pelo a hay la una sopa, tarea importante de comunicación, de coordinación interministerial. Yo creo que no podemos no puede por alguna parte estar un ministro empujando que haya clase, que haya clase, que haya clase,
porque no solamente tienen la resistencia los profesores, los apoderados también estamos sumamente preocupados de qué va a pasar, porque sabemos que nuestros hijos son vectores, están poniendo en peligro a los profesores, muchos profesores de edad avanzada, ni siquiera ellos son prioridad los que tienen más años, y también tenemos a los abuelos de nuestras familias, que los niños van a estar saliendo, los abuelos no, pero vienen los niños que son vectores, que a veces no nos damos ni cuenta que están enfermos. Acá mi guagua no presentó ningún síntoma, y sin embargo, lo más probable es que el virus haya pasado por ella, porque tuvo a sus dos padres enfermos. Entonces, Exacto. es preocupante, necesitamos mayor coordinación de los dos ministros. Bueno, yo tengo un pelo a la sopa pendiente. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Vuelven con uniforme o sin uniforme? También está bueno ese tema. Sí, no, también nos preocupamos de eso porque tenemos que estar lavando la ropa todos los días por la misma carga viral, ¿no? Si es un temazo. Bueno, Los pero horarios diferidos para entrar, para no generar pics de concentración de gente en la locomoción pública. Ahí necesitamos una verdadera coordinación de los ministerios. bueno, pero entre tanto problema, tenemos que pensar en algunas cosas positivas. Y yo les traigo una buena noticia que nos trae el suplemento de innovación del Mercurio de Santiago y que es el resultado positivo de una alianza entre la universidad y la industria para mejorar la calidad de vida de las personas. En este caso se trata de la innovación que impulsó un señor que se llama Pedro Buchón, investigador de la Pontificia Universidad Católica, que le propuso una compañía de alimentos para producir, ojo, papas fritas saludables. ¡Wow! ¿Te Yo gustó? quiero eso, Enrique, yo quiero. Bueno, hasta ahora los productos equivalentes del mercado chileno tienen entre un 25 y un 30% de grasa, pero las nuevas papas fritas Flip con sal de mar tendrán entre un 8 y un 10% de grasa. Y lo que es más importante, conservando el típico sabor de la papa frita, no una cosa desabrida, pero con menos grasa. Si no puedes evitar que tus hijos o nietos devoren las papas fritas, dales a probar las más sanas. Un positivo mensaje escrito con esas letras que van unas escritas para abajo y otras para arriba, al revés y al derecho. En el envase de este nuevo producto dice: si la vida te tira al piso, escrito en derecho, date vuelta y mira las estrellas. Este es un mensaje que compartimos cordialmente con ustedes, queridos auditores, y si Dios mediante lo permite, el próximo jueves a las 17 horas estaremos nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Vamos, Somos Chilenos, en Portales FM, la primera de Chile. A la Ceremi del Serviu, Evelyn Mancilla, así que para que vayan preparando las preguntas. Ah, y al otro jueves Reinaldo Reinique. Así que tenemos material y tema para el verano. Marcelo, desde Osorno. Desde Osorno, pronto en Valparaíso. Un saludo grande para cada uno y nos vemos, nos estamos escuchando con todos los auditores. Bueno, hasta el próximo jueves. Eso, y dentro del aforo, aprovechen que hoy es el día del abrazo. Vamos a abrazar a todos. Chao. Chao, chao. Hasta la próxima.